tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Impacto Económico. Soy Edson Sánchez. Vamos de inmediato a repasar los titulares de esta jornada. En Brasil, el alcalde de Río de Janeiro decretó estado de calamidad pública debido al avance del COVID-19, pero el presidente Jair Bolsonaro insiste en minimizar las medidas de contención para evitar los contagios. En contexto, una reciente investigación del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico deja en evidencia que la fuga de capitales en la región latinoamericana se mantiene en ascenso, recursos que son necesarios para atender la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. El Fondo Monetario Internacional pronostica que la economía mundial este año entrará en la peor recesión de la historia debido al coronavirus, el COVID-19. En Economía 360 ampliamos los detalles. Entramos de inmediato en materia. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insiste en minimizar las medidas de confinamiento para reducir el contagio de COVID-19. El mandatario refiere a las medidas sanitarias anunciadas por gobernadores y alcaldes que son autónomas y no han sido consultadas por los gobiernos federales. Mientras esto sucede, el alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, decretó el estado de calamidad pública en su jurisdicción por la necesidad de aumentar el gasto público, ya que se registran 1.938 contagios y 73 fallecidos por coronavirus. Sin embargo, el mismo debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa de la División Territorial. El precepto establece el derecho a la salud y el deber estatal de garantizarla mediante políticas económicas y sociales, de acuerdo a los artículos 196 y 197 de la Constitución. Las medidas anunciadas por Crivella responden a las denuncias de los sectores brasileños por la gestión irresponsable de Bolsonaro ante la crisis sanitaria. Igualmente, el decreto busca proteger los empleos y la disminución de los ingresos. Según el Ministerio de Salud, el gigante suramericano cuenta con 15.927 casos de COVID-19 y 800 fallecidos. En Ecuador fue suspendida la producción de crudo por roturas de oleoductos y con esta avería estarán afectadas las exportaciones petroleras en el país. El Ministerio de Energía está suspendiendo de manera gradual la producción de 535.000 barriles por día de petróleo por la rotura de los oleoductos. El organismo estatal agrega que la suspensión de la producción será gradual hasta que se llenen los tanques de almacenamiento en la selva amazónica, puntualmente donde se extrae el crudo. Asimismo, se informa que la reparación de las tuberías, incluida una tercera para combustibles, podría tomar más de las 3 semanas previstas inicialmente, debido a que tiene que hacerse un rediseño para poder hacer nuevamente las conexiones. Por otra parte, también se anunció que la refinería Esmeralda, que es vecina en el puerto de embarque de Balao, suspendió las actividades por al menos 6 días por una falla en el Sistema Nacional Interconectado de Electricidad. Y la sociedad colombiana se encuentra preocupada ante las irregularidades en la entrega de subsidios por parte del gobierno a través del programa Ingreso Solidario. En las denuncias que ya son visibles en las redes sociales, están exigiendo una respuesta inmediata al gobierno de Iván Duque en relación a este asunto. La cuestión aquí es que el gobierno creó una plataforma donde los colombianos tienen la opción de consultar con su número de cédula si se hace parte de cerca de los 3 millones de beneficiarios a los que se les entrega 160.000 pesos colombianos, que son unos 41.33 dólares. Estas consultas se podían realizar por medio del sitio web del Departamento Nacional de Planeación, pero extrañamente después de las quejas ya no se permitía hacer esta búsqueda de los beneficiarios. Rápidamente este hecho generó sospechas entre la transparencia en la asignación del mismo. No conforme con esto, el descontento continúa en las redes. Esta vez, los usuarios se referían al supuesto fraude electoral y la compra de votos del actual presidente.
El programa Ingreso Solidario es una iniciativa que suponía un beneficio monetario para familias de bajos ingresos con el objetivo de aliviar la crisis económica que vive este país por la pandemia del coronavirus. La Superintendencia de Pensiones en Chile abrió una consulta pública para analizar los próximos ciudadanos que están por jubilarse y que van a congelar su dinero para evitar pérdidas. El organismo explica que se trata de una alternativa para quienes inicien el trámite de pensión puedan transferir sus ahorros previsionales hacia una cuenta corriente de los fondos de pensiones. Asegura que de esta forma se evitará que sus recursos se vean afectados por variaciones en la rentabilidad de las inversiones. Sin embargo, el saldo de pensión de los afiliados y beneficiarios puede variar de manera positiva o negativa, y esto va a depender de las fluctuaciones del mercado financiero donde se encuentran invertidos los fondos de pensiones. Esto implica además que los afiliados y beneficiarios no van a tener certeza sobre cuál será su saldo final al momento del cálculo de su pensión, dado a que estos se encuentran expresados en cuotas. En Paraguay, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil extendió una semana más, a partir del 12 de abril, la prohibición de vuelos comerciales y privados de transporte de personas. Esto lo reseña así la agencia Prensa Latina. En el interior de esta noticia dice lo siguiente: el presidente de esta entidad, Edgar Malgarejo, subrayó que a partir de ese día y durante una semana ningún vuelo comercial puede aterrizar en los aeropuertos del país y se exceptúan los vuelos cargueros, humanitarios, de auxilio, también vuelos médicos y los que transportan productos para enfrentar la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Señaló que esta semana se tomó una nueva medida referente a los vuelos particulares de cabotaje y también todos los que deberán avisar con 24 horas de antelación los motivos del movimiento que van a realizar respectivamente. Esta decisión fue tomada por la DINAC en el marco del decreto presidencial que ordena la cuarentena absoluta extendida por una semana más, anunciada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Esto lo señalan puntualmente las fuentes de esa institución. Datos sobre la fuga de capitales en la región latinoamericana, nuestro tema que estaremos ampliando al regreso de esta primera pausa. En medio de la actual pandemia global causada por el COVID-19 que ha generado pérdidas económicas, también continúa el ascenso de fuga de capitales en la región latinoamericana. Esto lo reseña así el periodista económico argentino Rodolfo Coe Gutiérrez, quien también es analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, el CLAE. Les contamos las conclusiones de su investigación a continuación. En enero de 2020, el total de depósitos de ciudadanos y empresas de América Latina, excluyendo el Caribe, en el sistema bancario estadounidense, alcanzó 246.200 millones de dólares. De acuerdo a Rodolfo Coe Gutiérrez, la cantidad superó en 16.000 millones de dólares a la registrada en diciembre de 2019 y 3.650 millones de dólares más que en enero de 2019. Uno de cada 3 dólares de ciudadanos y empresas latinoamericanas depositados en bancos de Estados Unidos corresponde a mexicanos, según datos de la Reserva Federal estadounidense. Asimismo, el monto de los recursos transferidos por mexicanos a cuentas bancarias en Estados Unidos sumó 76.166 millones de dólares. La cantidad de dinero fugada solo a Estados Unidos, sin tomar en cuenta la desaparecida en paraísos fiscales, contrasta con los llamados de algunos empresarios para que los gobiernos de sus países les realicen transferencias de recursos públicos. Con esto queda en evidencia
que hay en el ámbito corporativo de la región una liquidez más sobrada para afrontar la crisis sanitaria. Después de México, los países latinoamericanos que más depósitos tienen en bancos estadounidenses en enero pasado fueron Brasil, con 29.239 millones de dólares, Chile, 29.041 millones de dólares, Argentina, 22.277 millones, Panamá, 17.199 millones y Perú, 17.136 millones de dólares. Igualmente, el valor actual de los depósitos a nombre de mexicanos en bancos estadounidenses multiplica por 3,3 veces el flujo de inversión extranjera directa, que llegó a México en 2019 a 22.695 millones de dólares. En este mismo estudio, el periodista económico argentino Rodolfo Gutiérrez también ofrece un análisis del diario mexicano La Jornada, que habla sobre la fuga de capitales, que a su juicio de ese medio es un ataque deliberado de la economía. Le contamos los detalles a continuación. El periodista económico argentino y analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, Rodolfo Coe Gutiérrez, en su estudio también refiere datos del diario mexicano La Jornada, el cual señala que la fuga de capitales no necesariamente responde a una supuesta falta de condiciones para invertir en México, sino que parece un ataque deliberado a la economía nacional. La Jornada indica que la cuantía de esos recursos que salen de suelo mexicano y a la velocidad con que se incrementan deja al descubierto el compromiso de los dueños del dinero con el desarrollo nacional del país. El medio asegura que para muchos de ellos es una mera estrategia propagandística para presentarse ante la opinión pública como aliados de la sociedad en el cumplimiento de los grandes pendientes nacionales, mientras en los hechos practican una brutal descapitalización del país, que lastra los esfuerzos de mejora de las mayorías. La Jornada sustenta su teoría, indicando que mientras la inversión realizada por el sector privado se contrajo en 2019, la inversión extranjera aumentó en 4,2%. La Jornada concluye que de no darse una reorientación en el uso y destino de la riqueza acumulada por un diminuto sector de mexicanos, quedará clara de nueva cuenta la veracidad de uno de los axiomas fundamentales del sistema económico vigente: el capital no tiene patria. Gutiérrez destaca que la salida de capitales es un problema que también afecta a Chile, ya que dicho país tiene una alta participación de tendencias de inversores extranjeros, tanto en acciones como en bonos, en busca de mayores rendimientos. En 2010 representaban el 10% del PIB, mientras que el año pasado la cifra había subido hasta el 30%, según el Instituto Internacional de Finanzas. Este estudio también refiere que la salida de capitales de los países emergentes alcanzó los 83.000 millones de dólares, según el Instituto Internacional de Finanzas. Según el CLAE, existe un freno repentino en el ingreso de fondos al mundo emergente y una salida de capitales sin precedentes que supera ampliamente los registros de otros eventos como la crisis de 2008. También prevén el temor de una segunda ola de retiro de divisas en el segundo trimestre. La salida de divisas en la última semana de marzo llegó a picos de más de 3.000 millones de dólares diarios, mientras que en los últimos 8 años no hubo ni un día con salidas de más de 750 millones de dólares. Buena parte de la salida hasta marzo se explica por capitales, unos 52.000 millones de dólares que estaban invertidos en acciones y otros 31.000 millones vinculados a inversiones en títulos de deuda. Quiere decir que son bonos soberanos y emisiones corporativas. Concluyen que el comportamiento del pánico de los grandes inversores fue el desplome tanto en el precio de los bonos como en los mercados bursátiles. Del pronóstico del Fondo Monetario Internacional a la baja hablamos al regreso de esta segunda pausa. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, indicó que la economía mundial en este 2020 entrará en la peor recesión desde la Gran Depresión de 1929 debido a la pandemia del coronavirus. Georgieva señaló que hasta el momento más de 90 países han pedido asistencia financiera a este organismo, entre ellos Ecuador, Honduras, Madagascar y Ruanda. Asimismo, aseguró que en los últimos 2 meses han salido flujo de capitales de los mercados emergentes por valor de 100.000 millones de dólares, un volumen más de 3 veces mayor que en el mismo periodo de la crisis financiera global.
La funcionaria agregó que 170 países de sus 189 miembros van a registrar una contracción de su ingreso per cápita este mismo año. El pronóstico cambió, ya que hace 3 meses el FMI proyectaba un crecimiento per cápita en 160 naciones. Hace solo 3 meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020. Hoy ese número ha cambiado de rumbo. Ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año. Per capita income growth. En Alemania, las autoridades del Estado Mayor decidieron suspender las ayudas económicas a las empresas por detectar fraudes en sus solicitudes. Desde el anuncio gubernamental de ayuda por 50.000 millones de euros para pequeñas empresas y 15.000 euros para los empleadores con menos de 10 trabajadores, este tipo de fraude se intensificó en varias regiones del país. Los estafadores crean sitios de internet falsos y utilizan las páginas oficiales de las compañías. Todo esto para obtener sus datos y luego realizar la solicitud de ayuda y recoger el dinero. La policía local inició una investigación al respecto luego de varias denuncias de las empresas que al momento de realizar la solicitud, el ordenador las direccionaba a sitios falsos. La Oficina de Seguridad Informática advirtió sobre el auge en los ciberataques contra las empresas y los ciudadanos en medio de la pandemia por la COVID-19. El presidente de la Reserva Federal, la Fed, Jerome Powell, aseguró que el repunte económico será robusto después de la pandemia del COVID-19. Powell señala que cuando la propagación del virus esté bajo control, las empresas se reabrirán y las personas volverán a sus puestos de trabajo. La máxima autoridad de la Fed se ha comprometido a hacer todo lo posible para ayudar el flujo de efectivo a las empresas y a los hogares, tanto a través de una gran cantidad de programas de financiación como al mantener las tasas de interés ancladas cerca de cero. Las declaraciones de Powell se producen después de que la Fed ofreciera detalles específicos del nuevo programa de préstamos de 2.3 billones de dólares para respaldar a las pequeñas y medianas empresas y a los gobiernos estatales, también a los locales, ante la crisis económica desencadenada por el coronavirus. Y en medio de esta pandemia del COVID-19, el Líbano requiere de 10.000 a 15.000 millones de dólares para reactivar su economía y abandonar los pronósticos de colapso para consignar un plan de discusión filtrado a los medios informativos. Esto lo señala así la agencia informativa latinoamericana Prensa Latina. Este medio refiere además que esa cantidad es necesaria para los próximos 5 años, según lo estima un borrador que debate en estos días el gobierno libanés. La ministra de Información, Manal Abdel Samad, reveló que el primer ministro Hassan Diab propuso de un programa de combinación de apoyo financiero externo con ajuste de lo interno. Para concretarlo, Diab estima ineludible aplicar tolerancia cero con la corrupción, reformar el sistema judicial y abordar cómo es posible la revitalización económica. Prensa Latina indica que el Ejecutivo aún no está indeciso sobre una solicitud de apoyo al Fondo Monetario Internacional, aunque los analistas lo ven como la única forma de desbloquear el financiamiento desde otros orígenes. La OPEP+ reducirá la producción de petróleo en 10 millones de barriles. Esto le informa así el portal web Sputnik. Según el comunicado del grupo, esta reducción se aplicará por 2 meses y otra reducción de 8 millones de barriles diarios se aplicará hasta el final del año. Recordemos que este 9 de abril los países de la OPEP y productores fuera de la alianza comenzaron la videoconferencia para reanudar el diálogo sobre el recorte petrolero con el fin de estabilizar el mercado ante la pandemia del coronavirus. Al comienzo de la 9ª reunión extraordinaria OPEP+, el ministro de Petróleo de Venezuela, Miguel Quevedo, a través de su cuenta en Twitter, apoyó esta iniciativa de Arabia Saudita y también de Rusia de reducir la producción de crudo con la finalidad de tomar decisiones para estabilizar el mercado petrolero y por ende las economías de todos los países del mundo. Analizamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves.
La relación de WTI 25.67 dólares el barril y pierde 0.68%. Sumamos Brent de referencia en Europa. Se ubica en este momento en 33.44 dólares el barril, pierde 0.64%. Crudo venezolano, 97.42 yuanes y tiene una baja de 15.38 yuanes al cierre de la semana pasada. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. Recuerde visitar nuestras redes sociales. Gracias a todos por la compañía. Hasta la próxima.